Hemos recibido, como habíamos dicho, al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, de larga trayectoria política, y queríamos preguntarle cuántos golpes de Estado está viviendo ya de una manera u otra con este, si lo suma todos. A ver, el de Velasco Alvarado, el de Morales Bermúdez, el de Fujimori, el de Merino y ahora este fugaz de Castillo. Que es el más ridículo al mismo tiempo y más breve, ¿no? Sí, bueno, el de Merino también fue breve, ¿no? Aunque algunos lo siguen defendiendo. Pero el drama del Perú, Fernando, han sido los golpes de Estado y tenemos que condenar con firmeza esta forma de gobierno, sean golpes de derecha o de izquierda. El golpe nunca es bueno para el país. Y una de las causas de nuestro subdesarrollo, de nuestra falta de cultura democrática, de conciencia constitucional, de estabilidad política, han sido precisamente los golpes de Estado que han impedido la continuidad de la democracia como forma de gobierno a lo largo de nuestra dramática historia republicana. Y creo que no hemos vivido un proceso tan inestable como el que estamos padeciendo hasta ahora. Y eso precisamente nos debe llamar a la reflexión. Felizmente, la aventura golpista de Castillo no se concretó. Hemos podido superar este incidente con el restablecimiento del orden constitucional. Hay que destacar, creo, el papel que ha jugado la fiscal de la Nación desde el inicio de la denuncia contra Castillo. También el papel de las Fuerzas Armadas. Como exministro de Defensa me siento orgulloso de que las Fuerzas Armadas hayan defendido ayer el orden constitucional. También pronunciamientos como el de la presidencia del Tribunal Constitucional. Es decir, nuestra débil institucionalidad democrática felizmente ha detenido la aventura golpista de Castillo y sus cómplices. Pero acá hay un paréntesis, ¿no? O sea, es decir, hay un respiro que no sabemos cuánto nos vaya a durar, porque la inestabilidad continúa y preocupa el tufillo victorioso, ¿no?, que algunos miembros de la oposición, se ha visto ayer en el Congreso de la República, en algunos miembros de la oposición, cuando más bien deberían estar un poco preocupados de lo que se viene. Sin duda alguna, porque corresponsabilidad de esta crisis la tiene el Parlamento. El Congreso no ha defendido el orden constitucional, ha prevalecido lamentablemente el interés personal de algunos parlamentarios o de varios parlamentarios y sus intereses partidarios. Tan es así que el Congreso recién reacciona una vez iniciada la ejecución del golpe de Estado por Castillo. Ellos a lo largo de estos meses han soportado agravios, insultos, han sido acusados de golpistas a nivel internacional y no hicieron absolutamente nada. Hace 4 días también se alertó sobre movimientos claramente golpistas y el Parlamento tampoco hizo nada. Entonces, que se presente hoy día el Congreso como o que se presenten los congresistas como salvadores del orden constitucional, eso no se ajusta a la vergonzosa realidad acontecida, ¿no? ¿Qué viene ahora por delante, puesto que la señora Dina Boluarte, que había sido elegida en la fórmula con Pedro Castillo, en las últimas semanas ha tomado distancia, naturalmente, sobre todo no firmando el acta del Consejo de Ministros famosa, que consolidaba la ilegal negativa de confianza, y ahora se halla presidenta y dijo en su discurso de ayer para cumplir un mandato previsto hasta el año 26 y ofreció un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo ve las posibilidades que tenemos como país de buscar una transición apaciguada y que resuelva los problemas objetivos que afectan a nuestros ciudadanos? La vicepresidenta, ahora presidenta de la República, ha actuado con olfato político y cautela. En primer lugar, el hecho de no haber firmado esa acta golpista que estaba desacatando una resolución del Tribunal Constitucional y que frente a ese hecho el Parlamento también, por temor, no actuó con firmeza. La interpretación de la denegación fáctica. Exactamente. Y luego, si bien es cierto, no condenó inmediatamente el golpe de Estado de Castillo, observó seguramente
los otros pronunciamientos de la Fiscalía de la Nación, del Tribunal Constitucional, de las Fuerzas Armadas, y en ese contexto sale a condenar el golpe de Estado. Yo no creo en el arte de magia en la política ni en los cambios súbitos. La señora vicepresidenta ha defendido en las peores circunstancias al gobierno del presidente Castillo. Ojalá sepa interpretar la realidad que estamos pasando, cosa que no hizo el presidente Castillo. Una de las razones del fracaso del gobierno de Castillo es que él creyó que ganó abrumadoramente las elecciones como la mayor parte de la izquierda lo interpretó, y él ganó agónicamente, ganó con la justa la presidencia. Por esa razón el pueblo no le dio una mayoría parlamentaria, porque no confiaba en él. Esa lectura, mejor dicho, esa votación popular no se quiso respetar. Es cierto que hubo un sector del Parlamento que no quería respetar el mandato de Castillo, pero también es cierto que del otro lado no querían tampoco respetar el hecho de que el pueblo no le dio una mayoría parlamentaria. El país no puede seguir en este conflicto permanente entre los poderes del Estado. Ya son 7 años de pérdida. ¿Qué cosa? ¿Vamos a perder una década? Pero aquí no solamente hablamos de crisis política, que usted bien ha descrito, sino también de actos de corrupción. Exactamente. Y de investigaciones que, como hemos visto, tienen colaboradores eficaces con testimonios muy fuertes en contra del presidente Castillo. Es decir, no solamente hay una putrefacción en la clase política, sino también en cuanto a la corrupción. El temor es que simplemente vivamos en un loop, ¿no? Y volvamos a repetir toda esta historia y la corrupción continúe y no solamente las tensiones. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que hay que apoyar decididamente la labor de la fiscal de la Nación, que dicho sea de paso, el Parlamento prácticamente la dejó de lado, y superar esta situación de escándalo que en el Congreso, por ejemplo, se mantengan en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, los denominados niños de Acción Popular. ¿Cómo un parlamento puede luchar contra la corrupción si mantiene en funciones a gente que ha sido imputada por la Fiscalía? Entonces, si el parlamento tampoco es consciente de su crítica situación, porque hay que decirlo también claramente, el repudio popular hacia el parlamento era mayor que el que tuvo Castillo en el ejercicio de sus funciones. Entonces creo que ahora la opinión mayoritaria no refleja lo que piensan muchos parlamentarios. Hay un rechazo hacia la conducta política del Parlamento. Confío que ahora se agende el debate de las reformas políticas necesarias. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, de una vez zanjar el problema del artículo 117 de la Constitución, establecer un juicio político. Para poder acusar al presidente. Exacto. Por casos como corrupción. Porque esta malinterpretación del artículo 117 nunca estuvo en el espíritu y la letra de la Constitución. No puede existir una norma que ampare la impunidad en materia penal del presidente, que es lo que ha venido ocurriendo. Hay que restablecer el Senado, la renovación parcial del Congreso, porque hemos visto también que a lo largo de estos años se ha distorsionado por completo el derecho de disolución. Fujimori no lo usó, dio un golpe de Estado. PPK tuvo temor de ejecutarlo. Vizcarra disolvió, pero luego lo vacaron. Y ahora esta situación en donde el presidente, haciendo un ejercicio abusivo del poder, perpetró un golpe de Estado. Entonces, creo que estas reformas constitucionales, al igual que la del adelanto de las elecciones generales, son necesarias. ¿Reelección? Reelección de congresistas, sí, me parece que es una reforma necesaria, pero si el Parlamento no es consciente de la grave responsabilidad que tiene, es decir, vamos a continuar en esta situación crítica. Ahora bien, ¿usted qué condiciones mínimas fija para poder tener confianza en un gobierno de unidad nacional presidido por Dina Boluarte? ¿Qué tareas prioritarias le parece que deben ser un motivo de un compromiso explícito de ella? Creo que ver para creer. El primer acto de gobierno será la designación del presidente del Consejo de Ministros, es decir, de una persona
que tenga trayectoria democrática, que sea capaz de articular un diálogo con los distintos sectores del país y que dejemos de lado esta confrontación casi suicida. El país no puede perder 10 años y creo que debemos ser conscientes de que la continuación de esta crisis lo único que va a ocasionar es agravar los problemas del país. Muy bien. Muchísimas gracias a don Pedro Cateriano, quien ha sido presidente del Consejo de Ministros y quien, como nos recordaba, ha vivido varios golpes de Estado en la historia de nuestro país, lamentablemente. Y no quiere decir que sea muy mayor, lo que pasa es que sucede constantemente. Precoz. Sí. Muchas gracias. Son las 9 en punto. Escuchamos el gran resumen y volvemos.